Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Buenos días, licenciado Gutiérrez. En esta ocasión haremos la presentación sobre el análisis de la novela El túnel del escritor argentino Ernesto Sábato. Nuestro grupo está conformado por Alison Ivette Chávez Pérez, Emilia Natalia Roque Calderón y su servidor José René Valenzuela García. Para comenzar, veremos lo que es el nivel inmanente. El asunto de la obra. El túnel es una novela que relata la historia del pintor Juan Pablo Castel, el cual es un hombre tímido y conservador. Su vida cambia drásticamente luego de conocer a María Iribarne al ver su cuadro Maternidad, una mujer que hace cambiar su personalidad drásticamente, convirtiéndose en un hombre agresivo e impulsivo. El túnel nos entrega los elementos básicos de su visión metafísica del existencialismo. Esta es una novela corta compuesta por 39 capítulos, y la prosa está llena de apremio y lógica y es concreta, directa, cargada de especulaciones, y utiliza un vocabulario en su mayoría sencillo. En el desarrollo del libro, el autor cuenta cómo desarrolla su extraña relación con María, ya que busca que como lectores comprendamos qué fue lo que la llevó a matarla, sin importarle perder a la única persona que podía entenderlo. ¿Cómo es el narrador dentro de la historia, fuera de la historia u otro tipo? En la novela El túnel, el narrador es el mismo protagonista, Juan Pablo Castel, que nos cuenta toda la historia. Por tanto, nos encontramos al narrador en primera persona. Por ejemplo, menciona: soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. No sé si ya les dije, voy a relatar mi crimen. De esta manera se mantienen todos los capítulos de la novela. El tipo de narrador presente en esta obra corresponde a un narrador protagonista y utiliza lo que es el método raconto. ¿Qué significa esto? Un método narrativo que tiene como finalidad evocar el pasado que va evolucionando a través del tiempo, de manera lineal y lentamente. Es decir, empieza contando el final de la historia para luego volver al tiempo de los hechos. Vamos a continuar con los personajes y las características que estos presentan durante la novela. Los protagonistas son Juan Pablo Castel y María Iribarne. Juan Pablo Castel es un hombre argentino de 38 años que es un pintor, que es un solitario e incomprendido. Además, él está narrando la historia que lo llevó a cometer su crimen, que precisamente es María Iribarne quien es asesinada por él. Ella está casada con Allende y también es amante de Juan Pablo Castel y de Hunter. Los personajes secundarios. Hunter es el primo de la familia y además, como ya lo mencioné, es amante de María. Mimi es una persona que tiene cierta ascendencia francesa, lo cual utiliza para poder justificarse. Además, es una persona pedante y es una persona muy orgullosa que demuestra, es muy altanera. Eso es lo que demuestra durante la obra. Los antagonistas. Tenemos a Allende, que es un hombre ciego y como ya lo mencioné, es marido de María y este se conoce con Castel cuando él va a su casa y le entrega una carta que le dejó María. Los elementos narratológicos, indicios, catálisis, secuencias y acciones y conflicto. Los indicios. El túnel, como denomina Sabato a su libro, se refiere a la oscuridad que se encontraba Juan Pablo Castel, pues él decía que toda su vida la había pasado en una difícil, amargada y solitaria oscuridad. Representa el miedo que posee Castel y la angustia permanente que éste menciona. Catálisis. Allende amaba demasiado a su esposa María, y eso hace que él esté ciego de amor y no vea a su alrededor la conducta de su esposa.
que ya le había sido infiel en numerosas ocasiones. Juan Pablo era un pintor que odiaba la vida de protocolo e hipocresía del medio en que se desenvolvía. Podemos ver cómo la racionalidad extrema de este personaje puede degenerar en irracionalidad y la angustia existencial como sendero hacia la locura. Secuencias y acciones. La obsesión comienza el 21 de septiembre de 1946, cuando Castell ve a una mujer en una exposición de su trabajo, que se centra en un pequeño detalle de sus pinturas llamada maternidad, un detalle que él mismo considera la parte más importante de la pintura y que nadie aparte de él se había parado a mirar. Cuando encuentra a María, Castell empieza a interrogarla sobre la pintura y la recuerda. Así es como empiezan los diálogos con estos personajes. El conflicto. El conflicto principal de la historia consiste en cómo Juan Pablo Castell deposita todas sus esperanzas y angustias existenciales en el vínculo que había desarrollado con María Iribarne. La obsesión que presentó Juan Pablo Castell hacia María Iribarne, ya que él pensaba que ella era la única persona que entendía sus sentimientos, porque logró detallar la ventanita y la playa del cuadro Maternidad, que representaba lo que es la soledad ansiosa y absoluta de la vida de este pintor. ¿Cómo son los discursos utilizados? La novela muestra una narración en primera persona. El mundo que nos plantea está desde el espectro que capta el mismo protagonista, su interpretación de los hechos, su lado de la historia. Se presenta como un monólogo escrito al estilo de una carta, que tiene el fin de que alguien lo lea en algún momento, en este caso, la confesión por el asesinato de María Iribarne. También hay diálogos, suelen ser breves y únicamente muestran los acontecimientos que Juan Pablo Castell considera precisos para hacer entrar al lector al contexto del por qué cometió su crimen. El lenguaje figurado. Al hablar del lenguaje figurado, hacemos mención a las formas que se utilizan para ornamentar la narración. En la novela se muestran, por ejemplo, la metáfora. Tenemos esta que dice: toda nuestra vida sería una serie de gritos anónimos en un desierto de astros indiferentes. Aquí el protagonista se siente decaído, pues ha reflexionado sobre la situación del todo y llega a la conclusión que nuestra vida es un bucle de penas y desgracias. Lo que caracteriza al protagonista es ese vacío que expresa, esa inconformidad con todo lo que ha visto con el pasar de su vida. Además, hay hipérboles. Por ejemplo, esta. Las hipérboles se utilizan como para exagerar lo que se siente o hacer énfasis en algo. Aquí está esta: mi cabeza es un laberinto oscuro. A veces hay relámpagos que iluminan algunos corredores. Nunca termino de saber por qué hago ciertas cosas. Castell menciona su cabeza como un laberinto oscuro, haciendo referencia a la confusión. Y es que, a pesar de su personalidad metódica, Castell llega a ser muy impulsivo. En más de una ocasión, analiza el daño, pero hasta después de haberlo cometido. La dualidad en el personaje, sumado a su sentimiento de desesperanza y teorías variadas, lo hacen un personaje muy humano. Continuaremos con la historia. La historia se parece a la realidad, es extraña, sobrenatural, extraordinaria, etc. Consideramos que la historia se parece a la realidad, ya que el perfil que el mismo Castell está narrando de sí mismo nos muestra que es una persona violenta, obsesiva y que además es tímida, pero este perfil de psicópata, porque muy descaradamente, como ya lo mencionaron mis compañeros, está narrando y en ciertas partes justificando por qué asesinó a María Iribarne. Entonces, esto se parece mucho a la realidad porque, de hecho, si podemos ver o investigar en las noticias, pues sí hay personas de que se ocultan o son realmente,
que no parece quiénes son, tienen doble personalidad y asesinan a varias personas. Además, el mismo Castell narra de manera poética los sentimientos que tiene, nos muestra soledad, tristeza, euforia, enojo, alegría en algunas ocasiones, y eso es algo que obviamente tenemos todos los seres humanos. Y aquí tenemos esta parte que él dice: debo agregar que mientras describía mis actos más bajos y la desesperación de mi soledad en la noche, frente a su casa de la calle Pasadas, sentía ternura para conmigo mismo y hasta lloré de compasión. La literariedad del discurso. El extrañamiento. Ok, el extrañamiento es un efecto estudiado sobre todo por el formalismo ruso, que es una forma de entender la obra, de saber hasta qué punto el contexto dentro de esta puede tocar la realidad y los sentimientos y emociones que hace sentir al lector. Y comprende el nivel lingüístico que en la obra, en esta novela, está escrita en prosa y muestra un gran uso del lenguaje figurado de formas varias. Esto hace que las metáforas cargadas trasciendan en el lector las emociones del protagonista, el funcionamiento de sus sentimientos, pensamientos, que en este caso es de mucha importancia analizar de manera rigurosa cada expresión. Todo esto en conjunto le da profundidad a nivel de humanidad a los personajes. Nivel de los géneros literarios. Los críticos, sin duda, no erraron al clasificar esta novela dentro de dos géneros, el psicológico y el existencialista. Empezando por psicológico, como ya lo hemos visto en la novela, se refleja los procesos mentales y altibajos emocionales que orillan al protagonista a realizar el acto que lo envió a prisión. El lector se vuelve testigo del declive de salud mental y emocional que termina, como ya se sabe, en una tragedia. Por otro lado, el género existencialista suele estar enfocado en la conciencia del yo en el mundo, estar presente en todo momento y en general cuestionar lo que los demás dan por hecho. Castell tiene una visión pesimista del mundo y de las personas. Expresa que en su vida no ha encontrado nada que despierte en él alguna voluntad. Suele ser irritable y desprecia a muchos tipos de personas, entre ellos los críticos de arte y los que disfrutan de reuniones numerosas. Ese descontento con la vida misma y el cuestionamiento del por qué se vive son características comunes en las obras del ya mencionado género. La deshabituación. Este es el fenómeno que se da con respecto al contexto real. ¿En qué momento esta obra podría tener lugar en la realidad? En el túnel, este efecto es alcanzado por la forma en que está escrito. El narrador, en primera persona, hace que lo escrito se vuelva más íntimo, más personal. El personaje principal, Juan Pablo Castell, está muy bien logrado en el factor humanista, su personalidad pesimista, cínica y en algunos momentos mostrando un complejo de superioridad. No retrata a un hombre apasionado que encuentra el amor, sino a un hombre pesimista y obsesivo. Se revela la bajeza del hombre, la imperfección. Análisis extrínseco. Ok. En Buenos Aires, en Rojas, Buenos Aires, Argentina, el 24 de junio de 1911 nacía Ernesto Roque Sábato, que fue un ensayista, novelista, físico y pintor argentino. Su obra narrativa consiste en 3 novelas: El túnel, Sobre héroes y tumbas y Abdón el exterminador. Finalmente murió en Santos Lugares el 24 de junio de 2011 en Argentina. ¿Cómo se ubica la obra leída entre las otras obras del autor? Ok, El túnel fue la primera obra escrita por Ernesto Sábato. Después de haber llevado sus manuscritos de su novela a varias editoriales y haber sido rechazado, finalmente en 1948 la revista Sur decide publicar su primera obra, El túnel.
Por consiguiente, sobre Héroes y Tumbas, que es considerada una de las más grandes novelas argentinas del siglo XX, fue publicada en 1961 y finaliza su obra narrativa con Abdón el Exterminador en 1974. ¿Con qué escuelas o movimientos se vincula el autor? Su estilo de narrativa lo ubica en lo fantástico. Ernesto Sábato es uno de los representantes del boom latinoamericano. Este fue un fenómeno literario editorial que tuvo lugar entre las décadas de 1960 y 1970. Sobre Héroes y Tumbas, fue una obra que conquistó al mundo de la literatura en 1961. Esta fue la que posicionó a Ernesto Sábato en lo que llamamos el boom latinoamericano, como ya lo mencioné anteriormente, que pasó a estar junto a Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges y Juan Rulfo. Como conclusiones del estudio, Ernesto Sábato, un gran escritor argentino, sin duda alguna está en el panteón de los grandes, por su gran producción literaria. La magistral novela de Sábato cautiva y sumerge al lector en un túnel precisamente, un túnel mental en que cada capítulo narrado por el psicópata Castel hace que con intensidad se quiera llegar al punto del por qué mató a María. Narrada con euforia, melancolía, soledad y tristeza, permite vivir el mundo en la cabeza de Castel. Muchas gracias por su atención prestada.